Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables el día de hoy, papá. Te agradezco, Señor, porque estamos con bien. Nos has permitido, Señor, venir hasta acá, a tu casa, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres real. Y por ese motivo, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes para comprender tu palabra. Ministranos. Haznos saber, Señor, que tú estás aquí presente, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo empiece a ministrar los corazones desde ahorita, Padre. Te pido, amado Rey, que me uses, que pueda ser, Señor, un instrumento en tus manos. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Anhelaba este día, Padre, y te pido que obres, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, comenzamos. Entonces, quisiera yo preguntarles, tal vez lo han visto en películas, tal vez ya se saben la historia, tal vez lo han leído, pero quisiera hoy hablar de una historia que está en la Biblia, en Mateo 14, versículos del 22 al 32. Y es una historia que por lo menos para mí ya era muy conocida. Y te das cuenta que cuando vas estudiando la palabra del Señor, te das cuenta que hay tantas cosas que no te habías dado cuenta anteriormente. Y pensabas que te las sabías, pero no. Entonces, ¿cuántos de aquí se saben la historia de la vez que Jesús caminaba sobre el agua y Pedro también caminó cuando le dijo a Jesús, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti? Y Pedro camina. Tal vez se la sabían, tal vez no, pero ¿habrá alguien aquí que se la sabía? ¿Hermana Jessie? ¿Nadie? ¿Nadie más? Qué bueno entonces, porque eso... ¿Hay un hermanito también? Ya me estaba preocupando. Pero, pues resulta que si no te la sabías, qué padre, porque hoy lo vas a saber. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús, así como lo estás escuchando, caminó sobre un lago, sobre un mar. Y no precisamente era un lago congelado como los que tenemos aquí. O sea, cuando yo voy a mi casa, en el apartamento que estoy viviendo, hay un lago, un pequeño lago enfrente de nosotros, y se congeló. Y la otra vez que fui por un paquete de FedEx, iba caminando así alrededor del laguito, en el caminito, y me di cuenta que había unas pisadas sobre la nieve, y obviamente el lago está congelado, y había unas pisadas de alguna persona que se atrevió a cruzar. Bueno, Jesús lo hizo sin que el lago estuviera congelado. Quiero que te des cuenta de qué nivel tenía Jesús, o sea, caminaba sobre el agua. Y es algo súper padre, pero no solamente porque yo te puedo presentar a Jesús y tú dirás, ay, pero pues era Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo no va a caminar sobre el agua? Pues resulta que Pedro también caminó. Y Pedro, porque podemos decir que Jesús tenía ventajas, ¿no? Aunque era 100% hombre, puedes decir, es que era Jesús. Bueno, Pedro era igual que tú y que yo. Igual. Los mismos problemas, las mismas actitudes. Y déjenme quito tantito. ¿Puedo? ¿Sí puedo quitarme eso? Que siento como que me estoy asfixiando aquí. Ok, pues resulta que Pedro, mira, está como que se me ve más clarito, ¿no? Ok, resulta que Pedro caminó sobre el agua y era una persona igual que tú, igual que yo. Tenía problemas, se molestaba también, era una persona que se enfurecía muy rápidamente. Me recuerda a JD, pero, o sea, rápido se encendía, ¿no? Pero resulta que Pedro, así como lo ves, con todas esas imperfecciones, caminó sobre el agua. Y yo lo veo y digo, qué impresionante. O sea, ¿quién de aquí ha caminado sobre el agua alguna vez sin que el agua esté congelado? Nadie, ¿verdad? Yo me hundo, man. Pero Pedro pudo. Entonces, para poder comenzar con esta predica, quisiera que viéramos un pequeño video y tuvieras esta idea, para que tengas esta idea de lo que se va a tratar esta historia. Ok. Y más o menos eso fue lo que pasó en versión hollywoodense, ¿verdad? Pero solamente quiero que te imagines un poquito. Tenemos a Pedro y a los discípulos en una barca y de repente se aparece Jesús. Y vamos a leer un poquito de lo que dice la Biblia. Quisiera que nuestra amiga y hermana joven Débora nos ayude a buscar Mateo 14,
versículo 22. Y quisiera que me leyera desde el 22, versículo 22 hasta el 24. ¿Necesito pasar el micrófono o ya tengo el micrófono? Okay. Cuando estés lista, lo lees. ¿De los versículos 22 a cuál? Del 22 al 24. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago desembarcaron en Genesaret. Hasta ahí. Ok, acabo de leer lo que pasó y déjame te lo explico un poquito. Voy a leer solamente del 22 al 24 en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Bueno, resulta, tal vez que ya has escuchado también la historia donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas con panes y peces, ¿no? Pues esta fue una ocasión de esas. Lo que pasa es que Jesús estaba con la gente, había alimentado. ¿Y por qué digo más de 5,000 personas? Tu Biblia va a decir el título: Jesús alimenta a 5,000. Bueno, si sigues leyendo, resulta que dice que solamente contando hombres, sin contar las esposas y sin contar hijos. Entonces Jesús alimentó a más de 5,000 personas y les dice a los discípulos: ¿saben qué? Yo voy a despedir a la gente, y tenía un propósito porque quería orar, pero dice: yo voy a despedir a la gente y ustedes adelántense. Y los discípulos se adelantan, Jesús despide a la gente, y aquí hay algo súper interesante. Toma un tiempo para ir a orar con el Señor. Y no solamente 5 minutos, sino que toma un buen tiempo, porque dice que se hizo de noche. Imagínate, se fue a la colina a orar con el Señor. Entonces, mientras Jesús estaba orando, sus discípulos iban en el lago y les agarra una tormenta muy fuerte. Dice la Biblia que eran unas olas fuertes y un viento fuerte, y que mientras tanto Jesús estaba orando, y más o menos como a las 3 de la mañana, en la Nueva Traducción Viviente dice como a las 3 de la mañana, se les aparece Jesús. Ahora, este es lo primero que yo estoy notando. Los discípulos tenían un fuerte viento, una fuerte tormenta. Yo quiero preguntarte y que tú te reflexiones y te respondas a ti mismo: ¿has pasado por alguna tormenta? ¿Has pasado por alguna tormenta donde pienses que Jesús no está ahí? Porque nota algo que en lo que se parece esta historia con nuestra vida personal. Resulta que los discípulos se fueron a la barca y Jesús no estaba presente con ellos, o sea, físicamente no estaba ahí Jesús. Entonces yo te estoy preguntando el día de hoy, o sea, has estado en tu barca y te has pasado por una tormenta fuerte, un viento fuerte, y estás tratando de navegar en ese mar y sientes que te puedes hundir. O sea, esa pregunta háztela el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación igual que los discípulos?
no necesariamente en algún lago físico, pero emocional. La tormenta, yo quiero que sepas que para nosotros el día de hoy pueden ser ansiedades. ¿Sufres de ansiedad? Yo conozco personas que me han dicho, personalmente me han dicho, es que tengo ansiedad. Hasta la fecha, yo no he sentido eso. Pero según me dicen, es algo que como que no, como nervios, como que no te sientes inseguro, como que sientes peligro. ¿Has pasado por tristezas? ¿Has pasado, o sea, tienes esa tormenta que tal vez piensas que nadie te está entendiendo? ¿Has pasado por soledad? ¿Te has sentido solo? Inclusive estando en la iglesia. Porque yo recuerdo que cuando estaba en California y yo llegué a una iglesia buscando a jóvenes de mi edad, sentirme que estaba en casa, porque yo venía de México, de una iglesia donde todos los jóvenes se reunían y era bien padre y hacíamos obras de teatro y salíamos a evangelizar. Y cuando llegué a una iglesia en California, todo era separado. Nadie me saludó, recuerdo que fui como 3 domingos y solamente estaba ahí sentado. Y me sentía solo. ¿Te has sentido tú así también? ¿Te has sentido con depresión? ¿Sientes que nada te satisface tal vez? O sea, yo quiero que sepas que la tormenta que pasaron los discípulos se sentían con temor. Sentían que se iban a ahogar. Que ya Jesús no se les pasó por la mente. ¿Tú te has sentido así? Que últimamente Jesús no se te ha pasado por la mente porque te has enfocado en tu temor, te has enfocado en tu soledad, en tu tristeza. Pero vamos a seguir leyendo, o sea, hasta ahorita nos estamos dando cuenta que realmente nos identificamos con Pedro y con sus discípulos de Jesús. Quiero que sepas que en el versículo 25 llega Jesús. Y dice la Biblia que a eso de las 3 de la madrugada, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús se acercó y iba caminando sobre el agua y ahora otra vez me vuelvo a identificar. ¿Qué pasaría si tú estuvieras, no sé, en un tour, en el tour de Chicago, ¿no? En los barcos que te llevan por un tour y vas ahí viendo los edificios. Yo lo hice alguna vez con mi esposa que ella es bien aventada y me llevó. Y ahí íbamos, ¿no? Y digo yo, ¿qué tal si hubiera sido como a las 3 de la mañana, ¿no? Y de repente veo a alguien que va caminando y te espantas, ¿no? Eso fue una reacción normal. O sea, si yo veo a alguien caminando, de repente ahí, pues lo primero que se me va a pasar es un fantasma. Y dice Nueva Traducción Viviente que así gritaron, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Y a veces pareciera que Jesús viene y en vez de que nosotros le abramos el corazón y le digamos, ¿sabes qué, Jesús? Yo me siento así, estoy triste, no entiendo por qué, me siento mal, no sé por qué, pero me siento mal. En vez de abrirle el corazón a Jesús, solamente nos espantamos y cerramos el corazón. No dejamos que Él entre a nuestra vida. Entonces, en el versículo 27, Jesús de inmediato, dice la Biblia, Jesús de inmediato les dice, no tengan miedo. Imagínatelo. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Y lo dice la Biblia con signos de exclamación. Lo gritó, tengan ánimo. Yo estoy aquí. En la Reina Valera 1960 dice, porque yo soy. Tengan ánimo porque yo soy. La expresión yo soy es la misma expresión que Dios en la zarza le dio a Moisés. Cuando Moisés estaba ahí, vio la zarza y le dijo, Dios, vas a ir con Faraón y les vas a decir esto, que deja mi pueblo. Le dice a Moisés, pero cuando vaya, ¿quién les digo que me manda? ¿Quién me manda? ¿Qué les voy a decir? ¿Que quién me manda? Y dice Dios, diles que yo soy. Y en la Nueva Traducción 1960 dice Jesús, tengan ánimo porque yo soy, o sea, Dios. Y hoy Jesús, si tú te estás sintiendo de esa manera, con soledad, con depresión, con ansiedad, hoy en el nombre de Jesús, escucha,
Él te está diciendo, yo estoy aquí, ten ánimo, ten ánimo. Y puede ser que tal vez esta prédica no sea necesariamente para ti porque tú estás bien, tú estás en el camino bien, has estado firme. Pero escucha y atesora lo que hoy te digo, porque esto puede venir a tu memoria si te sientes solo alguna vez. Pero si tú estás en depresión, pero si tú estás en soledad, hoy Jesús te está diciendo, ten ánimo, ten ánimo. Yo le estaba pidiendo al Señor que me diera una palabra de fortaleza, que me diera una palabra que levantara el espíritu, chavos. Que levantara en verdad el espíritu, porque yo no sé tú, tal vez nada más soy yo, pero en esta pandemia yo me enfrié. En esta pandemia pareciera que el viernes viene iglesia, el miércoles hay que dar clase, el martes hay célula, el domingo otra vez iglesia. Nos cansamos, chavos. Trabajo, iglesia. En tu caso, escuela, iglesia. Yo quiero divertirme. Yo quiero estar con mis amigos. No quiero ir a la iglesia. Yo quiero estar en la casa, viendo Netflix, jugando Xbox, chateando con mis amigos. No quiero iglesia. Pero el tiempo que tanto queríamos llegó. No más iglesia. Que Dios nos perdone, chavos, si eso pensábamos. Porque las cosas han cambiado. ¿Cuándo vamos a dejar de usar esto? No sabemos. ¿Se va a poner peor? Si quieres que te hable bíblicamente, se va a poner peor. No va a mejorar. Y de repente pareciera que hubo un vacío en mí. Lo que parecía que era algo satisfactorio, hoy no hay iglesia, hoy sí veo la tele, hoy sí llego del trabajo y descanso. Pareciera que nos destruyó, porque yo ya me sentía vacío. Y yo no estoy diciendo que necesitas a fuerzas de venir a un templo, a una estructura donde nos presentamos todos para sentir al Señor. No, pero influye demasiado. Influye demasiado cuando te juntas con personas que van en el mismo camino. No va a ir el pastor, puede ir, pero no va a ser todos los domingos a tu casa. No van a ir todos los hermanos a tu casa. Por eso está el templo, para reunirnos. Y se esfumó. Pero gloria sea al Señor que a veces las cosas pasan y dice que todo obra para bien. Y nos hemos dado cuenta de que necesitamos a Dios. De que realmente hemos estado apagando. Y yo te digo hoy, tal vez en esta pandemia te has apagado. Y lo único que está pasando es de que está influyendo para que ese temor crezca más, para que esa ansiedad crezca más. Déjame decirte que las tormentas no necesariamente son cosas tristes. También son pecados que disfrutamos. Pecados que al final te destruyen. Todo obra para muerte. Los pecados son muerte. Y te están separando de Dios. Es una tormenta que tú no estás viendo. Puede ser una plática con tu amiga, una plática con tu amigo que te esté llevando a otras cosas. Yo creo, chavos, que estamos muy despiertos hoy en día. Yo a su edad estaba metido en cosas bien tontas, gruesas, feas, que solamente mataban mi alma. Pero hoy dice Jesús, ten ánimo porque yo estoy aquí.
En el versículo 28, Pedro, y nos vamos a volver a identificar, ya verás, dice Pedro, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué atrevido, ¿no? Y ¿cuántos no hemos ido a un servicio unido o a un campamento de nosotros y nos hemos encontrado con Jesús? Y si no has ido a uno, tal vez te encontraste con Jesús en tu iglesia, en una prédica, en una oración o leyendo. Y te atreviste a decirle como Pedro a Jesús, si realmente eres tú, ordéname que vayas a ti caminando sobre el agua. Entonces en el versículo 29 dice Jesús, sí, ven, le ordena. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Nota, lo primero que está pasando aquí es que Pedro le cree a Jesús. ¿Te sentiste en eso? O sea, lo que estamos viendo aquí es de que estaban en una tormenta y tú tienes tu propia tormenta, pero Jesús llegó. Lo que quiero hacer es que te retrocedas en el tiempo y vayas a aquel momento en el que te encontraste con Jesús y le creíste cuando tenías esos problemas, porque a mí me pasó, y retrocedes y dices, wow, digo yo, Beco, ¿no? El que daba célula y los miércoles venía y los viernes estaba caminando sobre el agua. Estaba caminando sobre el agua porque le creía a Jesús. Y obré para Él y serví a Él. Y quiero que te vayas a ese momento. Tal vez estabas ya sintiéndote bien, fuiste a un campamento, escuchaste una prédica, escuchaste una alabanza, algo que te conectó con Jesús y le creíste y empezaste a caminar sobre el agua. ¿Qué es caminar sobre el agua? Caminar sobre el agua es negarte a ti mismo. Tal vez querías escuchar una canción del mundo y dijiste, no está bien. Y le hiciste caso a Jesús y eso es caminar sobre el agua porque le creíste. Pedro le creyó a Jesús y porque le creyó caminó sobre el agua. Le creyó a su palabra. Dijo, si eres tú, ordéname. Y Jesús le dijo, sí, ven, ok. Le creyó y caminó. ¿Te pasó lo mismo? Quiero que notes que Pedro, al saber que era Jesús, se enfocó en él y dejó de mirar a su alrededor. Pareciera que por un momento Pedro se olvidó de que se estaba hundiendo. Pedro se olvidó de que estaban los vientos y las olas fuertes. Y así me pasó a mí. Cuando a mí me apuñalaron y yo le clamé al Señor y le dije, sálvame. Por cierto, esta prédica se llama Sálvame, Señor. Yo le dije, sálvame. Dame otra oportunidad, sálvame. Le creí al Señor y el Señor me levantó. Y tal vez a ti te levantó y caminaste sobre el agua. ¿Sabes por qué Pedro caminaba sobre el agua? Porque sabía que si le creía a su palabra, él es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso caminaba. Se recordó tal vez lo más seguro de aquellas veces que Jesús hizo el agua en vino, de que hace algunas horas Jesús había alimentado a 5,000 personas. Dijo, no, si Jesús camina sobre el agua, yo también. También pasaste por ese momento, estoy seguro. Pero fíjate en el 30 dice, pero cuando vio que el viento era fuerte, Pedro, cuando vio que el viento y las olas eran fuertes, comenzó a hundirse. Entonces, yo iba bien, yo le creía al Señor. Tal vez tú ibas bien y le creíste al Señor y caminaste sobre el agua. Pero llegó la pandemia, llegó Netflix, llegó YouTube, llegó Facebook, Snapchat, Instagram, llegó TikTok y te desenfocó.
te desenfocó de Jesús y te empezaste a hundir. Porque te desenfocaste, porque lo único que nos mantiene caminando sobre el agua es el enfoque en Cristo. Es viendo a Él, es obedeciendo y creyendo a su palabra, pero de repente llegaron otras cosas y nos desenfocaron. Y ahora que nosotros estamos en un ayuno de iglesia y que gracias a Dios no he tocado Facebook, personalmente yo me siento libre, me siento mejor. Porque lo primero que hacía al despertar era el Facebook. Y sigo luchando con el teléfono. ¿Tú luchas con el teléfono? Nos desenfoca. Esto es para valientes, chavos. Por eso dice Jesús que el cielo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque es bien fácil pasar 10 horas jugando, 10 horas viendo YouTube, TikTok, Facebook. Es fácil, eso es fácil. Pero lo difícil es decir, ¿sabes qué? Esto me está quitando mucho tiempo, voy a leer la Biblia. Eso es lo difícil, por eso esto es para valientes. Por eso cuando tus amigos te digan loco, es porque no lo comprenden, es que no comprenden que lo mejor es la Biblia. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las verduras? A nadie, yo pienso que a nadie, a mí tampoco. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que eso es lo que deberíamos de comer? A mí me encanta la pizza, tal vez a ti también, pero ¿cuántos sabemos que si estamos come pizza, aparte de gorditos, nos puede causar una enfermedad? Lo sabemos que esta es la verdad, pero a veces no queremos seguirla y nos estamos hundiendo. Y ya vamos a ir terminando, pero fíjate, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Si te está desenfocando la ansiedad, el temor, el pecado, las redes sociales, yo creo que es tiempo de hoy de decirle, sálvame, Señor. Quiero que reflexiones, quiero que te lleves esto en tu corazón y que hoy salgas, hay que hacer la diferencia. Sálvame, Señor. Y vamos a ir preparando las alabanzas. Fíjate que en el versículo 31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando yo escucho esto de Jesús, es más como que si Jesús lo dijera entristecido. No regañándolo, pero entristecido. Porque imagínate que tú le des tanto amor a una persona y le demuestres con milagros todo lo que tú eres capaz de hacer y que a pesar de eso dude de ti. Señor, que nos ayude el Señor. Entonces Jesús era como que no puede ser, o sea, ¿qué más debo de hacer para que sepas que no te vas a hundir si estás enfocado en mí? Pero dudaste y te hundiste. Dudaste, te dio miedo el viento, te dio miedo las olas. Llegó la pandemia y te dio miedo. Pero hoy Jesús dice, ánimo, ánimo, soy yo. Y si hoy, en la alabanza, en la adoración, tú le dices de todo corazón, sálvame, Señor, créeme, Él va a extender su mano y te va a ayudar y va a evitar que te ahogues. Creo que hoy es tiempo de decirle, sálvame, Señor.